prácticamente a las 5:05. Me voy a poner en... Hola a todos, muchas gracias por conectarse. ¿Me escuchan, cierto? ¿Sí? ¿Me están escuchando? ¿Estamos bien? Oye, primero que nada, les voy a dar la bienvenida de parte de la escuelita. Muchas gracias por estar aquí, por darse el tiempo un día sábado en la tarde para seguir formándonos. Les quiero contar primero de parte de la escuelita quiénes somos. Nosotros partimos este verano. Esta escuelita partió de la Asamblea del Barrio República, que partió justamente después del 18 de octubre, donde muchos vecinos nos autoconvocamos a la plaza del barrio y empezamos esta organización barrial a través de un montón de comisiones distintas de formación, de género, de infantes, de Asamblea Constituyente, Asamblea Popular Constituyente, y dentro de este marco es que este verano algunas personas integramos una subcomisión a partir de otras comisiones de la Asamblea y formamos esta escuelita barrial con la idea de autoformarnos en pensamiento crítico y con la ayuda de justamente vecinos, que nos dimos cuenta que tenemos una gran cantidad, un potencial muy grande en el vecindario, y a eso de finales de diciembre tiramos una convocatoria para ver qué pasaba, y la verdad es que nos llegaron muchas ayudas, digamos, de personas que querían dar charlas, hacer talleres, actividades culturales, en realidad un sinfín de cosas. Hicimos una actividad de 2 semanas y después quisimos continuar con esto debido a los muy buenos resultados que tuvimos. Entonces empezamos este año nuevamente con este formato de escuelita para todo el año, donde estamos poniendo temas al principio, o sea, para cada mes. Este mes en particular fue el mes de, ¿cómo se llama?, del medio ambiente. Iba a ser de la Constitución, entonces ahora estamos con el tema de agua en la Constitución, nos abarca todo, la verdad. Y, ¿cómo se llama?, después de la situación pandemia, tuvimos que cambiar de formato abruptamente a este trabajo online, y desde ahora, o sea, desde abril, digamos, empezamos con estas charlas, enfocándolos los días sábado y los días miércoles. Hoy día tenemos una invitada que estuvo gestionada por la Comisión de Asamblea Popular Constituyente. Voy a dejar al Nacho al tiro para que nos presente a nuestra invitada. Y les cuento un poquito las reglas del juego. Idealmente, bueno, punto número 1, esta charla la estamos grabando para pasarla después, dejarla en nuestro Facebook, en nuestras redes sociales, en el Facebook de la Asamblea, y todos los que no pudieran venir puedan conocer la charla o la conversación que tengamos. Y la idea es que mientras vamos a partir con la presentación de Francisca, y entonces durante su presentación esperamos que estén todos con los micrófonos en mute y con las cámaras apagadas también. Cada vez que alguien quiera hacer preguntas o intervenir con un comentario, les pedimos que nos avisen en el chat. En el chat, a través de pido la palabra, yo voy a estar revisando el chat, con eso vamos a poder tener el orden en quienes quieren intervenir, y yo les voy a ir dando la palabra. Disculpa, ¿la mano no funciona mejor? ¿O igual? No sé. Lo que pasa con la mano es que uno no queda el orden. Ah, ok. No queda el orden de quién les está pidiendo, y también, por ejemplo, en este momento hay 14 personas y yo veo solo 5, digamos. Entonces es como que tengo que estar demasiado atenta como para ver quién pide la palabra primero. Entonces encontramos que esa es una buena manera, dejarlo registrado en el chat, y así vamos viendo por orden. Entonces, cuando tomen la palabra, sugerimos que pongan su cámara para que los podamos conocer, y bueno, activen el micrófono, por supuesto. Esta charla o todo el conversatorio, digamos, debería durar no más de 1 hora y media, y al final de esta charla les voy a pedir que contesten una encuesta
para que nos digan sus opiniones. Como escuelita nos sirve mucho entender cómo está resultando esto. Y también les voy a contar de las próximas actividades. Nosotros tenemos actividades todos los miércoles y los sábados y tenemos ya algunas planificadas para los días que vienen. Así que para partir con la actividad de hoy voy a dejar a Nacho de la Comisión de APC, Asamblea Popular Constituyente. Gracias, Tatiana. ¿Se me escucha bien, cierto? Sí. Ya. Sí, como decía Tatiana, mi nombre es José Sepúlveda Maulén, me dicen Nacho en la asamblea. Nosotros iniciamos, como contaba Tatiana también, un ciclo de conversaciones que se llamaba Desde el barrio nace la nueva constitución. Eso fue en el mes de marzo, y teníamos algunas charlas programadas de formato presencial, y como, bueno, a todos nos pilló el coronavirus como muy repentinamente, como haciendo actividades en la virtualidad. Es como un aprendizaje para todos, todas, todes, pero también es una instancia como para acercarnos referente a ciertos temas. Como decía Tatiana, la comisión, hay dos comisiones trabajando en el proceso constituyente en la Asamblea de la República. Esta en particular está abocada como a hacer seguimiento como a lo que está pasando con el proceso y también como con mecanismos de cambio constitucional. Y efectivamente la Asamblea estaba en un momento de reflexión hacia también cómo queremos o qué queremos que se escriba en la nueva Constitución. Y a nosotros nos parece que el agua es un tema fundamental, es un tema que urge, que es urgente. Y yo preparé algunas referencias como está escrita en el agua en algunas constituciones en América Latina. Y también y también recordé en nuestro primer cabildo cómo escribimos el tema del agua, como para una introducción a lo que va a contar Francisca. Francisca Fernández Droguet es parte del movimiento por el agua y los territorios. También creo que tiene una participación en la coordinadora 8M. Y también ojalá que ella pues, nos pueda contar más ratito cómo está ese movimiento, en qué está, cuáles son sus perspectivas. Así que bueno, agradecer el espacio de la Escuela Barrial y agradecer también a las personas que están conectadas, escuchando en este ratito esta actividad. Yo revisando algunas constituciones me encontré por ejemplo, con la Constitución de Bolivia, donde dice que con respecto al agua, toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. El acceso al agua y el alcantarillado constituyen derechos humanos, no son objetos de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de licencia y registros conforme a la ley. Como siguiendo en el área andina, la Constitución de Colombia señala que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objeto fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Por su parte, la Constitución de Uruguay señala que el agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso de agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales, como establecerlo como un derecho humano, como algo intrínseco a la vida, es muy constitutivo de algunas constituciones de países cercanos. Y en el caso chileno aparece en el artículo 24 recién, del capítulo 3, asociado como al derecho de propiedad. No aparecen no aparece como algo, un aspecto importante, como no aparece como derecho humano, sino que aparece ligado como al derecho que tienen los particulares sobre el agua. Y eso la verdad es que yo creo que ha influido harto en la situación actual en la que estamos. Y como también para hacer un recordatorio bien importante, nosotros en el primer cabildo que tuvimos de República, bueno, hicimos abierto, lo hicimos como con muchas temáticas, o sea, o con las temáticas que a nosotros nos nacieron en ese momento. Yo recuerdo que hubo 25 puntos y hay 2 puntos donde aparece el agua. En el punto de derechos sociales, donde escribimos que queremos un Chile que los derechos sociales estén garantizados constitucionalmente por el Estado, derechos tales como la educación, la salud, la vivienda, las pensiones, el agua y entre otros. Y aparece también en el punto de medio ambiente, donde aparecía que queremos la desprivatización y la democratización de los recursos naturales, estatización o liberación hacia las comunidades, el fin a la ley de pesca y el reconocimiento del agua como un derecho social.
Entonces quizá ahí hay un énfasis que pusimos en ese momento, pero también estas charlas y como decía Tatiana, el pensamiento crítico también nos va a ayudar a ver otras miradas y también ver un aspecto tan importante, a ver cómo se va dando el debate y cómo queremos escribirlo, porque también el sentido de la comisión es que queremos ser muy protagonistas de cómo se escribe la Constitución. Así que, bueno, doy el paso a Francisca para que nos cuente un poco de ella, del movimiento por el agua y que partamos con la charla. Muchas gracias. Bueno, esta modalidad extraña, pero son los tiempos tan intensos que nos ha tocado vivir en estos últimos meses. Quizá explicarle un poco cómo va a ser el formato y también ayudarle a la gente que nos maneja Jitsi. A la izquierda de la pantalla, abajo, tiene una pantalla completa como de computador, donde a partir de eso yo les voy a compartir material. Después hay una manito, que ya vimos que estaba complicado, pero que permite saber con quiénes hablar, y después a la derecha de la mano hay un recuadro, que es el chat. Entonces ahí pueden hacer comentarios, preguntas. Pasa algunas veces que la señal, por ejemplo, se va de internet, se pega, yo puedo repetir las cosas que estoy diciendo. Y en el costado derecho abajo, eso es importante, hay un recuadro como mosaico. Y si tú aprietas ahí, puedes ver a todos los integrantes que están en este momento, que somos 16. Después vuelve a apretar y ves a la persona en particular. Y puedes ponerte encima de donde estoy hablando yo, y ahí vas a poder ver las cosas que voy a compartir. Y al lado derecho de ese mosaico hay una I, que ustedes aprietan y pueden copiar y mandar ese enlace a quienes quieran, y después 3 puntitos que tienen que ver con la configuración. Pueden cambiar el idioma, etc. Bueno, esas son cosas. Jitsi lo usamos harto más, los movimientos sociales, porque es software libre a diferencia de Zoom. Así que he tenido la suerte, tanto desde el Movimiento por el Agua como la coordinadora, manejarme acá. Bueno, muchas gracias por la invitación, Nacho, Tati, a un espacio obviamente enriquecedor, distinto a la modalidad. Yo soy integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios, un movimiento que nos creamos hace 7 años, y también soy la vocera socioambiental de la Coordinadora Feminista 8 de marzo. Hace 2 años que las mujeres, las feministas del Movimiento por el Agua, nos hemos hecho parte también de la construcción de un feminismo de los pueblos, o un feminismo socioambiental. Y en términos de mi territorio, yo participo hace 20 años en la recuperación de un cerro que se llama Cerro Blanco en Recoleta. Este es mi territorio de lucha socioambiental y muchos más. Así que, nada, agradecida, tratar de hacer lo más dinámico posible este espacio, contándoles más o menos cómo va a ser un poco la estructura. Me hicieron algunas sugerencias respecto a ver el contexto del agua, la lucha del movimiento del agua, el tema de cómo pensarlo en clave constitucional, para después algunas preguntas. Yo quisiera partir con una pequeña, muy leve presentación del movimiento del agua sobre el conflicto del agua. De ahí yo les voy a contar quiénes somos en el movimiento, cuánta gente somos parte de esta instancia que me parece muy relevante que ustedes sepan. Así que me esperan un rato. Se copió otra. Esto es lo típico que uno está preparadísima para la preparación del video. Bueno, contarles eso. Tenemos un canal como Movimiento por el Agua y los Territorios en YouTube, que se llama Movimiento por el Agua y los Territorios, donde ahí ustedes pueden ver capítulos. Tenemos un programa que para nosotros ha sido muy importante, que ya llevamos más de 18 capítulos, que se llama Cauces y Causas, donde estamos viendo distintos conflictos socioambientales, que me parece muy relevante, porque además el dispositivo, podríamos decir, mediático, nos ha permitido justamente ir visibilizando estas luchas desde el uso de los audiovisuales. Así que ahora les voy a dejar el link para una pequeña introducción. A solo 70 kilómetros al suroeste de Santiago, en la comuna de Paine, perteneciente a la región metropolitana, se encuentra entre grandes montañas este pequeño lago que tiene tan solo 7 kilómetros de largo por 4 kilómetros de ancho. Han pasado muchas cosas aquí en el tiempo que se secó esto y
Como pueden ver ustedes, yo antes viajaba en bote, motor, y ahora bicicleta. Me quedé pegado en el barro. Ahora no, tuve que salir para afuera porque no alcanza con lo que se hace. Escasez de agua no da. El pasto de las casas, aquí las casas tienen canchas de fútbol para pasear, digamos, para que jueguen los niños. Claro. Son 600 pulgadas de agua que le sacaron a la laguna. ¿Para qué? Para tapar el pasto, ni siquiera para la agricultura. Y nuestras autoridades calladas. Y van a seguir calladas. Bueno, me parecía muy relevante una introducción muy general del horror que estamos viviendo respecto al tema de la lucha del agua. O sea, creo que es súper enfático partir mostrando literalmente una laguna que se secó por completo, que es la laguna Culeo, que además el año pasado, como Movimiento por el Agua y los Territorios, desarrollamos ahí nuestro encuentro plurinacional de Arica Magallanes, que es donde nos articulamos, y que de verdad es muy, muy impresionante respecto a justamente el vacío, la absolutamente expropiación. Obviamente con gusto a poco porque era una cápsula de 30 segundos, pero ahí si ustedes se meten en YouTube, los programas duran entre 30 a 40 minutos, donde ustedes verán todo. Esto es simplemente un video incitador respecto al proceso de lucha. Así que ahora voy con un PowerPoint a compartir con ustedes justamente respecto a el tema del movimiento socioambiental de la lucha por el agua. Así que ahora les compartiré. Estoy tratando de hacerlo lo más dinámico posible. No es fácil. Entonces, queridas y queridos, bueno, acá contarles quiénes somos, el Movimiento por el Agua, cuáles son nuestras luchas, cuáles son nuestras demandas, pero sobre todo visibilizando claramente el contexto de la lucha del agua en la Constitución. Quisiera partir, obviamente, con algo emblemático, no olvidar que hoy cumplimos 6 meses de la revuelta y nos parece muy relevante, y lo hemos dicho constantemente, de visibilizar que la crisis social, sanitaria, también está imbrincada con una crisis civilizatoria ambiental. Entonces no podemos entender este proceso de revuelta ni de pandemia si es que no entendemos su interrelación de la forma como nos hemos relacionado con la naturaleza y con nuestros bienes comunes. Algo que vamos a ir hablando durante todo este rato. Entonces, quisiera partir con algo que me parece relevante, que tiene que ver con el agua y su proceso de privatización. Yo me imagino que muchas y muchos de ustedes han escuchado infinitas veces que Chile es el único país en el mundo que las aguas son privatizadas. Eso no quita que la expropiación, usurpación y la escasez hídrica es cada vez más una constante en otros países y en otras territorialidades. Pero nosotros, además de estar vinculados a políticas de despojo y usurpación histórica, tenemos legalmente dispositivos que lo privatizan. Y eso me parece muy importante de señalar. ¿Qué lo privatiza? Es justamente lo esencial del proceso de lucha que hoy estamos encabezando, que es justamente una nueva constitución. En la Constitución de 1980, lo han hablado, me imagino, muchas veces, esta idea de un Estado subsidiario, en que todas nuestras áreas de derechos sociales, y para qué decir, culturales, territoriales, ni siquiera existentes, se ven privatizados. Si bien muchos dicen, pero ojo, sale que el agua es un bien nacional de uso público, hay un pequeño problema de lo que viene después, que es la creación del Código de Agua en 1981, que si bien reconoce eso, la forma de administrar, adquirir el agua es a través de derechos de aprovechamiento. ¿Qué implica eso? Y quiero ser muy enfática, los derechos de aprovechamiento generan el mercado de aguas, que es la principal figura de privatización. Porque ¿qué establece los derechos de aprovechamiento, o algunos le llaman derechos del agua? Que yo puedo comprar, vender, arrendar y hasta hipotecar derechos de agua. Es tan así
muchas veces hemos conversado con otras compañeras y compañeros de movimientos sociales de otros países y les decimos que ustedes pueden mirar aviso económico el día domingo del Mercurio y sale la venta de los derechos de agua de un río completo. O sea, yo quiero mostrar el horror de dónde estamos situadas y situados respecto a las políticas de gestión del agua. Entonces, somos muy enfáticas dentro del movimiento por el agua, y quizás nos diferenciamos con otros movimientos sociales, es que para nosotras y nosotros la escasez hídrica que viven los actuales territorios que componen Chile es una escasez estructural. ¿Por qué nos parece importante señalar eso? Porque claro, hay afectación del cambio climático, pero hay un problema. A la gente se le olvida que el cambio climático es producto de un modelo económico que se ha instalado en el mundo a costa de la explotación de la naturaleza. El cambio climático no es una naturaleza propia actuando, sino una naturaleza que actúa producto de un actuar humano, producto de un tipo de economía. Segundo, en Chile, zona central, norte, han habido obviamente disminución de las precipitaciones, pero nosotros vemos que la escasez hídrica es fundamentalmente por el acaparamiento de los derechos de agua. Por ejemplo, el caso de la laguna de Aculeo, vemos que uno de los principales problemas que generó la sequía fue el acaparamiento de las recargas hídricas del agua. O sea, el acaparamiento que hacían empresarios agrícolas, vinícolas del territorio. Ojo, tanto con derechos de agua comprados, ojo, y tanto con usurpación de estos derechos de agua. Porque, por ejemplo, la Dirección General del Agua tiene, no sé, un 30 o 40 supervisores a nivel nacional para garantizar un buen uso de las aguas. Obviamente, cero capacidad de fiscalización. O, por ejemplo, comunidades de acá, 40 minutos, San Pedro y Melipilla, 70% de los derechos de agua lo tiene el agronegocio, AgroSuper. Entonces, como Movimiento por el Agua, estamos por la derogación del Código de Agua. Nosotros, si bien estamos pendientes del proceso de la reforma, los debates, nosotros decimos, se tiene que acabar ese Código de Agua y tenemos que crear un nuevo cuerpo normativo. No podemos seguir con reformas porque no se cambia lo sustancial, que es el modelo subsidiario, privatizador y mercantilista del agua. ¿Cuál es el contexto en que nos situamos? El extractivismo. ¿Qué es el extractivismo? Es la extracción ilimitada de nuestros bienes comunes naturales para la venta en los mercados internacionales, ganancia a esas empresas transnacionales a costa del despojo, la usurpación y la contaminación de los territorios. También es importante ir generando ciertas hablas, ciertas propuestas de palabras. Ojo, nosotros no hablamos de recursos naturales, hablamos de bienes comunes o comunitarios. Y bien, no en términos de propiedad, sino de bienestar, el buen vivir. Por eso no hablamos de bienes comunes, no de materia prima, no de recursos naturales, y nos dimos cuenta que todavía ese discurso economicista estaba súper presente en muchas reflexiones de Asamblea y Cabildo. Respecto a las realidades territoriales, le voy a pedir a alguien está soplando, si pueden, no se olviden de poner en silencio, para no saturar el silencio, se pone al medio, a la izquierda, hay un audio que ustedes pueden poner en silencio. Las realidades territoriales es que estamos ceñidos en una mirada transversal de este extractivismo. En el norte, la gran minería. O sea, la gran minería está siendo la gran causante del proceso de intensificación de la desertificación. Estoy haciendo una geografía, ojo, es mucho más complejo que eso. En el centro, la agroindustria, y la agroindustria pensado con los agronegocios, tanto en el ámbito de la producción, podríamos decir, de fruta, verdura, pero también de la ganadería, donde el principal agente ha sido el uso del monocultivo, transgénico, plaguicida. En el sur, la expansión territorial del monocultivo de forestales. Los forestales, mininco, además vinculado con los conflictos en el contexto de autonomías territoriales mapuche. Y de manera transversal, hidroeléctricas de paso, represas como elementos emblemáticos de esta estructura extractivista. Son muchos más, pero simplemente estoy haciendo una radiografía para que se entienda el impacto de estos elementos. Entonces, frente a la situación anterior, nosotros como Movimiento por el Agua y los Territorios tenemos ciertos contextos que me parecen súper importantes señalar. Tenemos una propuesta concreta, voy a regresar, una propuesta concreta respecto a lo que queremos, que me parece fundamental. Gestión comunitaria de las aguas.
Durante, y de verdad fue, quizás son esas bellezas que se generan insólitas sin saber. El año pasado, como les conté, nuestro encuentro plurinacional de Movimiento por el Agua fue en cercanía de la Laguna Culeo, y definimos que queríamos hacer cabildos por el agua, ojo, mucho antes de la revuelta, para establecer cuáles son las bases de alguna iniciativa de ley popular, que en Chile no existe, pero por lo menos decir, bueno, acá tenemos nuestra propuesta de gestión comunitaria de las aguas, e hicimos más de 60 cabildos de Arica a Magallanes, con inscripciones tanto en el ámbito rural y urbano, y que este 22 de abril, en el Día Mundial de la Tierra, vamos a presentar los resultados a modo de decálogo, nuestra 10 exigencias como movimiento plurinacional. Les vuelvo a insistir, hay algo que todavía está con el micrófono abierto, si pudiese apagarlo porque se suena, retumba la respiración. Disculpen, es parte de la problemática cibernética. Bueno, Cabildo por el Agua, Asamblea, Tragún, le dimos distintas nominaciones, en el fondo dan un espacio comunitario para reflexionar. Ojo, si bien fueron 60, por ejemplo, en el Valle del Elqui se hicieron 5 simultáneamente. O sea, fue mucha participación de manera transversal, y era pensado en octubre o noviembre, pero al alero de la revuelta, que por eso les digo, el tiempo es mágico y articula otras dimensiones, también duró hasta enero. Primera cosa importante, y eso además nos vincula como movimiento. Nuestra lucha a nivel constitucional es que el agua sea reconocida como derecho humano. Y como derecho humano, nosotros lo planteamos como derecho social esencial para la preservación de la vida. Por lo tanto, desde esta dimensión hay una prioridad de uso para la vida, y no para las ganancias, y no para el consumo bajo lógicas mercantiles, que vemos, por ejemplo, el manejo de la pandemia, está absolutamente bajo la lógica de las ganancias. Pero implica entender desde otro lugar el derecho humano, y eso me parece sustancial, porque el derecho clásico, positivo, es individualista, tiene una agenda más vinculada a la privatización, una sobredeterminación en términos individuales, pero también en términos antropocéntricos. Y es por eso que nosotros empezamos a decir, sí, el agua como derecho humano constitucionalmente reconocido, pero también un salto, el agua como derecho de la naturaleza, algo que compañeros y compañeras de Latinoamérica y otras partes del mundo ya llevaban trabajando, que se plasmó, por ejemplo, en la Constitución ecuatoriana, y que en la Constitución boliviana, ojo, se plasmó como el derecho a la madre tierra, pero un anexo, que en el fondo es decir, acá no queremos priorizar solo para lo humano, sino para la vida y para la mantención, restauración y regeneración de los ecosistemas, donde las aguas sean un derecho propio de los cursos de los ríos, de los glaciares, de las pomponeras, del acceso a los animales, las plantas, para la mantención de las memorias y los flujos de esas aguas. Entonces empezamos a hablar de los derechos de la naturaleza, entendiendo que la naturaleza también tiene condición de sujeto político. Obviamente, podemos profundizarlo más adelante, desde otra visión, desde donde se habla de derecho. Bueno, yo hablo de esto, yo soy antropóloga jurídica, trabajo en estos ámbitos, y apostar al pluralismo jurídico, que los distintos pueblos tenemos distintas visiones del campo normativo, y que podemos entender, por ejemplo, que una organización quechua en Perú se organice en contra de la minería porque el cerro les habló que no podía haber minería ahí. Entonces, ¿qué proponemos a base de esta reflexión de más de 60 cabildos? Una gestión comunitaria de las aguas. Y eso es interesante, donde la prioridad de quien organiza son las comunidades, los pueblos y los territorios, no el Estado, sino desde la territorialidad, en diálogo, en articulación con los poderes locales y estatales, obviamente que sí, pero pensada desde lo espacial territorial. Primero decimos que es plurinacional, porque entendemos que la lucha por el agua articula pueblo originario, afro, migrante, pero que también las comunidades rurales y sectores populares tenemos distintas comunidades políticas. Entonces hablamos de una articulación, difusión y conocimiento mutuo de esas distintas formas de generar gestión. Sustentable, porque pensamos que se tiene que sostener bajo mantener la vida, la preservación de los sistemas, preservación de los bosques, preservación de la naturaleza toda. Y específicamente, y acá hay una planificación, obviamente lo estamos construyendo, la idea es que la gestión del agua sea por cuenca o subcuenca hidrográfica, para pensar de manera transversal y distinta cómo nos organizamos territorialmente. Si ustedes piensan tanto la planificación urbana, ordenamiento territorial urbano, como rural, están pensados por regiones.
No podemos olvidar que las regiones fueron un modelo de la dictadura cívico-militar que dividió los territorios sin ningún criterio más que nuevamente, ¿cuál? El de las ganancias, y no de las realidades geopolíticas, ecosistémicas o sistema socionatural de cada uno de estos espacios. Entonces, cuando hablamos de cuenca es pensar, por ejemplo, el Alto Biobío hasta Concepción, cómo nos vamos articulando comunidades pehuenche, con gente penquista, con los pescadores, en que hagamos espacios de comunidades de agua que no corresponden a la legislación que tenemos actualmente, que obviamente que son comités de vigilancia, APR, que no responden a estas realidades comunitarias necesariamente. Ojo, eso no quita que muchas comunidades la han llenado de contenido comunitario ese espacio. Entonces, pensando por nuestro lugar de habitar, pero además también de conversar, dialogar con periodicidades fijadas para ver justamente cómo garantizamos esos flujos. Y eso incluye, ojo, la multidimensionalidad del agua. ¿Qué multidimensionalidad? Entender el agua como ríos, lagos, lagunas, pero también las aguas subterráneas. Pero ojo, también la lluvia, el mar, las sanitarias, salares, bofedales, pomponeras, tantos cuerpos de agua. Muchas veces tenemos una mirada sesgada todavía. Por ejemplo, nosotras y nosotros mismos como cuerpos de agua. Entonces, entender, por ejemplo, que muchos hablan, bueno, pero, no sé, la actividad del litio es una actividad de energía limpia. Ojo, es extractivismo, porque es extracción de agua. Salmoneras es sal con agua. Nosotros vemos que es justamente extractivismo hídrico y que, claro, genera energía limpia porque después se utiliza el litio para transporte medio energético, autos eléctricos. Pero los territorios en Canantay están siendo devastados bajo esta política. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y eso también son esas magias, ya voy terminando. Dijimos, cuando nos conformamos hace 7 años como Movimiento por el Agua de los Territorios, por una asamblea constituyente, dijimos, tenemos que derogar el Código de Agua para desprivatizar, para reconocer el agua como derecho humano y la naturaleza. ¿Cuál es la vía? Asamblea constituyente. No hay otra posibilidad. Sin embargo, asamblea a la medida de nuestra utopía y de nuestras organizaciones. Eso es muy importante, porque acá hemos tenido una suerte de visión muy estatista, muy académica, muy jurídica, entendiendo que es todo lo contrario a un proceso de asamblea constituyente. No es estudiar las constituciones, sino sistematizar la demanda de los pueblos, después de esa sistematización darle ordenamiento, y de ese ordenamiento darle un cuerpo constitucional. ¿Vía qué? Asamblea. Y no al revés, nos hacen leer las leyes, hacen interpretaciones, es todo lo contrario. ¿Cómo nosotras y nosotros, desde nuestras propias lógicas de reflexión y demanda, construimos una constitución? Hace poco tuvimos conocimiento también de una experiencia, los escoceses hicieron asambleas temáticas, las sistematizaron académicos, académicas, y después los abogados, los juristas le dieron clave jurídica. Y acá seguimos pensando en lógicas distintas. Plurinacional, por lo que dijimos antes. Feminista, porque entendemos que la explotación de la naturaleza ha sido a través de economías masculinizadas. El extractivismo es economía masculinizada, donde las más afectadas somos las mujeres, las niñas, las disidencias. ¿Por qué? Porque el mismo patrón de explotación sobre la naturaleza ha sido el mismo que ha abordado los cuerpos. No voy a hablar más de eso porque es otra dimensión de la lucha, pero bueno. Popular y socioambiental, porque acá decimos que es un cambio de visión de mundo. Y por eso, como Movimiento por el Agua, estamos apostando constantemente por los buenos vivires. Y lo bien, la biodiversidad. La naturaleza no existe el monocultivo, no existe la monoproducción, la naturaleza es diversa. Popular porque entendemos que son distintos sectores que nos tenemos que ir organizando. Entonces, frente a eso, el 22 de abril es el Día Mundial de la Tierra. Como Movimiento por el Agua, y ahí ya estoy terminando, somos más de 100 organizaciones de Arica a Magallanes, que nos creamos hace alrededor de 7 años, al leer un espacio de una ONG, OLCA, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, que nos invitaban a un espacio llamado Aguante la Vida, y donde en una de estas ocasiones donde mostrábamos nuestros distintos conflictos socioambientales, dijimos, no más, tenemos que organizarnos. Y creamos este Movimiento por el Agua con distintas... Francisca, ¿Sí? te perdimos por un minuto, pero en los últimos segundos. Vuelvo. Sí. Entonces, contarles que nos creamos, gracias por decírmelo, que nos creamos hace alrededor de 7 años, donde justamente una de las cosas vitales en dentro del proceso de lucha fue poner fechas.
el 22 de marzo, Día Mundial del Agua. 22 de abril, Día Mundial de la Tierra, donde nos articulamos de manera, entre comillas, mancomunadas, para ver y trabajar como bloque. Y durante el año hacemos encuentros plurinacionales de manera transversal en los distintos territorios, donde funcionamos distintas comisiones. La comisión técnica, que está analizando leyes, pero también otras propuestas significativas. Comunicaciones, con todo un staff de grabaciones, bueno, ahí vieron Causa y Causa, infografía. Tenemos nuestra Comisión de Educación Popular, que la próxima semana partimos con talleres, derecho animal, derecho a la naturaleza, huerta urbana, basura cero, etcétera, y distintas instancias que nos vamos organizando así. Acá, bueno, les dejo una fotografía. Este fue el último encuentro. ¿Quién iba a pensar? Panguipulli, que se realizó a fines de febrero, justamente pensando en nuestra forma de organizar este año la movilización. Y acá les dejo esta lámina del Día Mundial de la Tierra, donde nuestra principal consigna es agua para los pueblos. Desde esta idea plurinacional y entendiendo además también la importancia, como les señalaba anteriormente, de la lucha por el agua también en clave pluricultural y desde el buen vivir. Así que después les voy a estar compartiendo las láminas, si quieres se lo puedo mostrar de nuevo. Acá se los muestro, que fueron los últimos. Ojo, para ver las láminas se tienen que poner en mi pantalla. Sí, eso quería hacer un aviso de nuevo. Sí, yo creo que hay varias personas que se han ido integrando. Por eso no escucharon el principio que lo expliqué. Sí, entonces repetir lo que nos habías contado, ¿no? Apretando en donde aparecen los cuadraditos, me voy a poner aquí por un momento, en los cuadraditos que aparecen a la izquierda, no, perdón, a la derecha abajo, se apretan todos los cuadraditos, van a aparecer todos los participantes y ahora no tienes algo en tu pantalla, sí, Francisca. Francisca. Sí, lo que pasa es que para estar con ustedes y verles estaba haciendo eso, pero ahora les puedo mostrar. Ahí están. Tienen que ponerse en mi pantalla. Lo que pasa es que, claro, les pasó a todos los que recién se integraron. Sí, seguramente. Entonces, ahí se ve, Trini, parece que ahora se está viendo. Entonces, lo repito de todas maneras, a la derecha, abajo, hay 4 cuadraditos. Apretan los 4 cuadraditos y les van a aparecer todas las personas que están en esta charla. Y si apretan el recuadro donde aparece Francisca, van a ver la presentación que está haciendo. Sí, disculpa, es que yo creo que yo al menos sí veía la pantalla de Francisca, pero se quedó pegada en una lámina donde aparecía el código de aguas nomás. Bueno, en todo caso, la presentación no era lo más relevante, era casi para hacerlo más dinámico. Así que lo dejo ahí, se lo voy a mandar, ya cumplí los minutos, hice la estructura que me habían pedido, así que bienvenidas, bienvenidos. Les pido, hay varios que tienen sus audios abiertos, entonces como que cuesta. Yo lo voy a poner en silencio ahora para que ustedes hagan sus reflexiones, preguntas, y también les voy a estar leyendo. Sí, ahí me pasó, yo puedo mutear a todas las personas, pero busqué en todos los recuadros a alguien que estuviera sin mute y no aparece, por lo menos. No sé si será algún tema del programa que tenga como una pequeña falla, porque yo busqué a alguien que tuviera en mute y no encontré. Entonces, la idea ahora, Francisca, muchas gracias por la presentación y abrir como un poco la conversación también. Ahora la idea es que puedan exponer sus preguntas. Y cuando quieran preguntar, les vamos a pedir que abran su micrófono y también su pantalla para poder verlo. Es una sugerencia en todo caso, no cambio. Y al final las felicitaciones, damos pancha. Y yo voy a estar tomando las palabras, ahora la pidió Ernesto, y voy a tomar tiempo para que no tomemos más de 2 minutos en hacer un comentario o alguna pregunta. Ernesto, Sí, puedes sí. hablar. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y todas quienes están. Gracias, Pancha, por la presentación.
Tenía una pregunta puntual con respecto a qué experiencias conoces de gestión comunitaria de las aguas en otros países, tanto de la región acá más cercana, o si no, países, no sé, pues, de repente del norte global, no sé. Y con respecto a eso, ¿qué tanto hacen, si es que conoces esas experiencias, qué tanto trabajan a nivel de cuencas, ¿no? Eso, por favor. ¿Les parece que recoja varias preguntas? ¿O voy contestando inmediatamente? Dígame mi... Puede ser, no tengo otra palabra en este minuto, así que yo creo ya, que entonces ya, sí. veamos. Ya, Sí. gracias por la pregunta. Lo que pasa es que en la premura, miren, además esto también sirve como un dato para ustedes. Hay un diplomado que se llama Diplomado de Justicia Hídrica, literalmente así, que se desarrolla en la Casa Bartolomé de las Casas, Centro Cultural Bartolomé de las Casas, que queda en Cusco, Perú, y que tuve la suerte de hace 3 años ser estudiante ahí. ¿Y por qué les cuento? Es Alianza Justicia Hídrica, que también soy parte de una alianza internacional. Les cuento esto porque justamente tuve la oportunidad de estar en trabajo de campo con gestión de cuenca integrada, pero desde una cosmovisión indígena, quechua. Alrededor de 1 hora de Cusco, estuvimos trabajando con comunidades quechua que hacían gestión integral de agua. ¿Qué era lo interesante? Obviamente son realidades distintas en términos de pueblo, tienen una riqueza cultural y además una práctica ancestral asamblearia y de reunión de distintas comunidades, que a nosotros y nosotros tendríamos que hacer un poquito más de esfuerzo para recuperar esas lógicas colectivas. Entonces, ¿qué hacen ellos? Mensualmente se juntan las comunidades, tanto rurales como sectores semirurales, para ver el tema de la administración del agua, horarios de sistema de riego, trabajo de limpia de canales conjunta, manejo de la basura. O sea, además tuvimos la oportunidad de ver esa asamblea, y donde por lo menos una vez en el semestre tiene una asamblea con todas las comunidades y todas las personas que quieran ser partícipes. ¿Por qué? ¿Cuál es su principal criterio en esta gestión integral? De que tienen que sacar el cálculo de quienes están desde más arriba en zonas vinculadas a glaciares, les llegue una cantidad de agua necesaria para generar la producción y la vida hasta la zona baja de la cuenca. Entonces, por ejemplo, algo que nos pareció pero ya más maravilloso y verlo, tenían representantes de los animales y las plantas en esas asambleas del agua. Porque obviamente tú ibas representando, por ejemplo, ya yo represento Recoleta, mi gestión barrial respecto a la sanitaria, el agua del parque, etc. Pero ellos se dieron cuenta que estaba demasiado vinculado a los humanos. Entonces generaron representación de los intereses de las plantas y los animales. Entonces habían dirigentes quechua que cumplían ese rol. O sea, por eso te digo que es una experiencia demasiado maravillosa, muy distinta. Y fíjense bien, en países escandinavos existe la figura del Parlamento de los Animales, que hacían algo similar en términos ya no exclusivamente de la gestión del agua, sino la gestión de intereses respecto a organismos vivientes dentro de un ecosistema, donde le daban representación política, obviamente, claro, no desde sus propias hablas, porque es una habla humana, pero que era una quizá distinta a lo que estoy contando de la experiencia de esta gestión distinta a quechua, pero que tenía como una primera forma de acercarse. Acá nosotros como Movimiento por el Agua en los Territorios lo que estamos haciendo es tanto aprendiendo, aplicando, sistematizando. Para nosotros lo más cercano que hay son los trabún que hacen las comunidades mapuche, donde van hablando en los LOF cómo van las gestiones del agua, cercano también es la limpia de canales que hace Loli Canantay. Lo que pasa es que todavía no tiene la trascendencia de Cuenca. O, por ejemplo, contexto aymara y quechua, el altiplano, no sé si han escuchado las cosechas del agua, que es maravilloso, que como mecanismo andino se cosecha el agua, entonces las aguas lluvias se recogen, podría decirse como las tierras, más los bofedales finalmente hacen eso, y esos almacenamientos, que son productos, además ustedes saben, una vez durante 3 meses que llueve mucho, el invierno altiplánico, les permite cosechar esa agua y después darle uso para sus plantaciones. Entonces, ¿cuál es nuestro desafío? Y que sin duda lo es. ¿Cómo lograremos algún día hacer esto mucho más mancomunado? Y estoy de acuerdo, estamos en eso, estamos tratando de hacerlo. Pero hay experiencia todavía micro, así que ahí estamos tratando de construir, pero ahí te puedo ver algunos ejemplos.
Hay juntas de vigilancia, APR, que han hecho un interés desde experiencias campesinas, las compañeras de Anamuri, por ejemplo, Chépica también, pero todavía, como tenemos una política nefasta, yo siempre pregunto, bueno, ahora me doy difícil, ¿cuántos de nosotros ha participado en un ordenamiento territorial urbano-rural? Nadie, o alguien que trabaje en esos temas. Entonces son experiencias muy micro todavía, pero creo que por lo menos discutir, plantearlo y además integrar lo urbano es un gran desafío. Piensen ustedes, no sé si hay alguien de ustedes de Maipú. En Maipú las sanitarias son, entre comillas, públicas. Hay comunidades del agua de Maipú donde están debatiendo respecto al agua potable. Nosotros nada, no sé si se acuerdan hace 3 años cuando tuvimos este aluvión en abril, todo contaminado con agua andina, Maipú estaba perfecto. Tienen mejores estándares de calidad de agua. Entonces, por ejemplo, en el contexto urbano, un desafío es pensar las sanitarias, los parques. Yo soy parte de Cerro Blanco, que no tenemos acceso al agua en estos 20 años, hacemos conexiones, sacando agua para poder nosotros regar el lugar. Eso. Pero haber dado elementos, por último, para inspirar. Sí, de todas maneras, muchas gracias. Gracias. Tenemos alguien que levantó la manito para pedir la palabra, aparentemente, pero no tengo su nombre. ¿Vale? ¿Quién pidió la palabra por ahí? Y para avisarle a todos que por favor pidan sus palabras, hagan sus preguntas o si quieren hacer comentarios a través del chat para yo poder ir abriendo los micrófonos o dándoles la palabra. ¿Hay alguien que pidió la palabra? Yo vi Ernesto que levantó la mano. Sí, no, Ernesto, justamente que había pedido. Ahora Nacho está pidiendo la palabra, adelante. Hay alguien que tiene la manito arriba que no aparece con nombre. Nacho. Oye, ¿se me escucha, no? ¿Aló? ¿Sí? Sí, se escucha. Oye, gracias Francisca por la conversa. Te quería preguntar 2 cosas. Una es que yo hoy día estuve revisando cosas de la temática del agua. Aparecía una columna en el Le Monde Diplomatique bien interesante de Nicolás y Georgia, y aparecían ejemplos de recuperación de la gestión del agua desde lo privado a lo público. O sea, y particularmente en Bolivia, ahí ellos cuentan que fue muy tensa, o sea, como que hubo mucha movilización, pero eso también genera como un alto grado de conflictividad. Bueno, en Chile estamos como en pleno proceso constituyente, ahí yo creo que tenemos distintas miradas respecto a si el camino institucional es la mejor forma. O sea, obviamente no estamos muy contentos, pero preguntarte cómo se han pensado o cómo los territorios, los pueblos ven ese proceso y también cómo estratégicamente están pensando en la recuperación de aquí a un tiempo que ojalá sea lo más acotado posible, porque como que uno mira los datos del agua y en verdad son bien dramáticos en algunos sectores, sobre todo rurales. Y lo otro que te quería preguntar antes que se me vaya es que en alguna entrevista mencionaste lo del acuerdo de Escazú, que Chile fue uno de los impulsores y que ahora no quiere firmar el Estado de Chile porque increíblemente dice que cumplimos con todas las normas, pero en verdad ese tratado como que resguarda bastante lo que es la justicia ambiental, resguarda y protege a los luchadores sociales, a los dirigentes sociales y ambientales. Y justamente acá en Chile, a propósito de como el caso de Macarena Valdés, de Alejandro, de otro, o de muchos casos que se están investigando, pareciera ser que es lo contrario. Entonces, como esos 2 puntos que nos pudierais comentar, ¿cuál es tu percepción? Yo siempre digo que las preguntas son tan buenas e intensas que dan como para 3 conversatorios completos más, como lo mismo. Son temas esenciales y tanto por debatir. Mira, hay un tema muy complejo que tiene que ver con lo que hablé al principio, y además fue súper bueno que dijera el caso boliviano, porque justamente nos trae eso. Cuando la defensa de la madre tierra y la naturaleza no está acompañada de un cambio del modelo productivo económico y energético, desgraciadamente entramos en conflictos profundos. Nosotras, yo en lo personal, he sido muy cercana al proceso de despatriarcalización, descolonización de Bolivia con mucho cariño, pero sin embargo hay que ser honesta.
con Evo Morales, el extractivismo, por ejemplo, la práctica de minería, aumentó drásticamente. Entonces, claro, ¿cuál es la diferencia? Es que en nuestro país todo es para la ganancia externa. En cambio, en la política de la minería generó, podríamos decir, la aplicación de bonos sociales, en ese momento la inversión en política pública, pero eso mismo generó un quiebre dentro de los movimientos sociales. Por ejemplo, nosotras somos cercanas a las compañeras colectivo La Casa en Oruro, y que ellas dicen, nosotros estos últimos 6 años hemos tenido los peores contextos de extractivo minero y de agresión hacia nosotras. Entonces empezaron a generar una estructura que era muy compleja, que hay derechos de la madre tierra, pero no hay el cambio sustancial de la forma de vincularse con la naturaleza. Ojo, no es sencillo, no estamos diciendo que de un momento a otro se puede hacer el cambio, pero nosotros decimos hay urgencia. La pandemia da cuenta de esa urgencia. Hemos hablado, el coronavirus está absolutamente vinculado al desmonte, a la deforestación y al uso de la agroindustria con lógica de monoproducción y monoproductivo. O sea, eso está viéndose en muchas partes. El agronegocio es parte de las causantes de la gran expansión. Entonces, ¿qué hablamos? Hay un autor que les recomiendo, Eduardo Budinas, que es nuestro maestro, habla de transición post-extractivista. ¿Qué es la transición post-extractivista? De un momento para otro no vamos a terminar con la minería, pero sí hay pasos a seguir para terminar con la lógica extractivista. Primero, la aplicación de medidas internacionales. Ojo, con la emisión de gases, de carbono y medidas internacionales aplicadas en Chile, mañana se hubiera cerrado ventanas. O sea, ahí hay claridad. Cambio de lógica de consumo. O sea, no estamos diciendo, ojo, no tengamos más celulares, pero no podemos hiperproducir tecnología que genera que hoy tengamos que desecharlo todo y además perdiendo oficios, como antiguamente teníamos un refrigerador 40 años y nos duraba. No estamos diciendo que no haya. No estamos diciendo que no haya transporte, pero sí que se incentive el transporte público, con altas tasas el uso del transporte privado y que sea privado compartido. O sea, hay una serie de estrategias que nos permiten posibilitar esa transición. Si tú me preguntas, no hay minería buena ni sustentable, pero ojo que es paso a paso. Lo primero que tenemos que atacar es la gran minería. Entonces, en Chile es tal el nivel de profundidad de la escasez hídrica, es tal el horror de tener más de 130 comunas sin agua potable, que realmente la única medida certera y rápida es la derogación del Código de Agua. Nosotros somos, o sea, no sé cómo explicarle la urgencia de esa derogación, porque por ejemplo, ahora, no sé si ustedes supieron, ayer salió un decreto de que aplicando los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, se van a empezar a abastecer 100 litros de agua por persona en los territorios hoy sin agua para enfrentar la pandemia. Uno podría alegrarse de una medida así, pero cuando uno ve una medida así, se da cuenta del horror estructural que habita. Y ojo, es solo en periodo de estado de emergencia. O sea, va a pasar esto y va a volver a estar la comunidad defecando en bolsa, sin agua potable y menos para poder lavarse las manos. Entonces, acá el carácter, literalmente estamos dando el carácter de urgencia de la derogación y no lo vemos más que a partir de eso. Hemos sido muy insistentes, cuesta visibilizar, porque además decimos, el tema del agua es el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la privatización de todas las esferas de nuestra vida, que la pandemia hoy está dando cuenta. No es casualidad que desde la privatización en la represión están reforzando seguridad en los monocultivos de palta. Se rompió un glaciar aquí en el Cajón del Maipo. Llegamos a índices altísimos de contaminación en Puchuncaví con intoxicaciones. Bueno, frente a la pandemia, y estoy hablando en plena pandemia, o sea que se supone que bajamos la producción. Entonces, ¿qué estamos haciendo las organizaciones? Obviamente, conversando, y esto que yo les contaba de este decálogo que va a salir el 22 de abril, es una primera apuesta que sí es una propuesta de gestión, sí es una propuesta entre comillas institucional. ¿Cuál es la diferencia? Que se gestó desde los territorios para instalarlo como posibilidad. Pero en Chile ya vemos, cuando tratamos de colocar desde nuestro horizonte, inmediatamente chocamos con los intereses. Ojo, somos un movimiento súper plural. Hay organizaciones más institucionales que participan del debate, por ejemplo, municipal, hay otras que son autónomas, esto es ser un movimiento social, pero ahí estamos en el insumo. Escazú, ¿para qué decir? El gran negociante fue el segundo gobierno de Bachelet y el gran perdedor y que se sale del acuerdo es con Piñera. Ojo,
como todas las cosas, que haya sido negociante Chile no garantiza nada su efectividad. En el marco de todo este proceso, tú mismo bien lo señalaste, el asesinato de Macarena Valdés en Tranquil, hace alrededor ya bastantes años, ya han pasado 4, por rechazar la construcción de una hidroeléctrica de paso, que además elude la evaluación ambiental porque son chiquititas, en territorio de RP Global, actual Arroyo, con intereses transnacionales, nos están dando cuenta que acá ser defensor y defensor de los territorios es una situación de criminalización. La Machi, Francisca Linconado, el Lonco, Alberto Curamil, insólito. O sea, tenemos, entonces, ¿qué generaba el acuerdo de Escazú? Primero, algo súper importante, establecía, ojo que es de buen criterio, o sea, en el fondo de buena fe, porque no exige obligatoriedad, ese problema de los acuerdos, de buena fe, acceso a la información respecto a impactos ambientales. Eso es muy importante porque en Chile en general no tenemos mucho acceso directo a la información, tenemos que hacer todo, aplicación de ley de lobby, se demoran, nos ocultan información, eluden información. Pero bueno, eso hace el acuerdo. Primero, socializar y exigir que haya mecanismos transparentes, democráticos y participativos de acceso a información respecto a temas de impacto ambiental. Y 2, establece como prioridad la protección de defensoras y defensores de los territorios y de los temas de conflicto socioambiental. Entonces son más de 22 países. Chile, al no suscribir, está dando cuenta claramente de cuál es su forma de entender la lucha socioambiental desde la criminalización. El asesinato de Macarena lo inscribimos ahí, pero también hay mucha persecución en contexto sobre todo rural, indígena, también migrante, que nos preocupa mucho, y en aumento también hacia las mujeres. Como Movimiento por el Agua hemos tenido también muchas situaciones de ciberacoso, o sea, metiéndose en nuestras campañas, tratando de descalificarnos. Entonces también ahí hemos hecho una red de apoyo entre defensoras latinoamericanas, de ir visibilizando las sutilezas también de la represión y del acoso hacia defensores y defensoras de los territorios. Es el panorama, podría hablar mucho más, que les digo, sus preguntas son inspiradoras y podríamos hablar muchísimo. Eso. Gracias, Francisca. Estoy repitiendo aquí en el chat el YouTube que tú nos compartiste. Oye, ahí estoy. Movimiento por el Agua y los Territorios, porque veo que hay muchas personas que están en esta conversación, digamos, somos 25 en este momento, y ¿cómo se llama? Y me imagino que tienen interés, pero no he visto muchas preguntas. Les repito que pongan en el chat que pidan la palabra para que podamos seguir conversando un ratito más, que ya nos queda poquito tiempo. Ernesto quiere volver a hacer una pregunta. Adelante. Sí, quería hacer una pregunta con respecto a, bueno, yo de profesión soy ingeniero de software, ingeniero de computación. Estoy interesado en involucrarme, bueno, actualmente trabajo en astronomía, pero en el mediano o largo plazo me quiero estirar al tema medioambiental. Entonces, bueno, trabajé un tiempo de hecho con unos geofísicos, el tema también del mapeo de, no sé, sobre todo como identificación variables como el agua, no sé, de repente el viento, y ellos trabajaron un proyecto, por ejemplo, relacionado justamente con derechos de agua y información, modelamiento hidrológico a nivel nacional. Mi pregunta va por el lado de ustedes como organizaciones o dentro de lo que trabaja más en terreno, ¿qué tanto están ocupando información que actualmente existe, ¿no? A nivel nacional, internacional, en términos de hidrológicos o medioambientales? Y dentro de eso, ¿qué necesidades, por ejemplo, ven que sería interesante cubrir con algo que no existe ahora? No sé, o ya existe, hay harta información. Lo que yo veo, no sé, desde fuera, sin conocer mucho el asunto, siento que hay mucha información, pero está como dispersa, ¿no? En distintas partes. Entonces, bueno, no sé, es como una pregunta más general, ¿no? Una es, ¿qué tanto ocupan esta información? Y dentro de lo que conocen o lo han visto, ¿qué cosa estaría faltando? Al menos, por ejemplo, el tema del agua propiamente tal, ¿no? Eso. Súper. Bueno, primero señalar, no olvidar un poco como el enfoque, somos un movimiento social, y como movimientos sociales somos fundamentalmente territorios, pueblos y organizaciones sociales. Pero, a ver, sin embargo, ese es nuestro fuerte y por eso nos definimos como un movimiento social.
Pero a la par de eso, hay ONG que son parte de nuestras redes, hay académicas y académicos, y como te explicaba, estaba esta forma de generación de trabajo según comité. Y el comité técnico, por ejemplo, hay gente vinculada a las ciencias naturales, ciencias sociales, ingenierías, abogados, abogadas. De hecho, es parte del Movimiento por el Agua, un abogado bien emblemático en varias causas, de Puchuncaví, la minera Dominga, etc. Sin embargo, justamente, y me parece muy relevante tu reflexión, una de las instancias que nos ha costado mucho aún profundizar más el vínculo son las ingenierías. Pero tiene que ver también una forma de cómo se construye el saber. Como movimiento social apostamos por la construcción de saberes populares articulados con la ciencia. Sin embargo, muchas veces los científicos tienden a tener un horizonte muy impositivo respecto a sus conocimientos. Entonces, tenemos que lograr tratar de hacer ese diálogo en que los saberes populares de campesinos y campesinos respecto a los flujos de las aguas, por ejemplo, respecto a la recarga, respecto al manejo de la flora, la fauna, estén en diálogo y no desde una visión, podríamos decir, impositiva de un quehacer científico. Entonces, por ejemplo, sí estamos constantemente haciendo seguimiento de informaciones. Por ejemplo, la Comisión Técnica constantemente está leyendo los estudios de huella hídrica, documentos de la DGA, las informaciones respecto a los decretos ley 701, o sea, todo lo que es el dispositivo. Y además, como se acuerdan que somos territorio, cada territorio también tiene vínculo. Por ejemplo, tuvimos una asesoría con un chileno que está haciendo su postdoctorado respecto a gestión hídrica, que estaba en la Chile, que tuvo problemas y que fue el que descubre justamente cuáles son el origen de la sequía del agua Culeo, de la laguna Culeo. No le dieron ningún tema de interés, o casi al revés, lo opacaron aquí, y él nos hizo una asesoría desde Estados Unidos para justamente explicarlo en términos de la clave científica y técnica. Entonces, por ejemplo, tu oficio es algo que se agradece mucho. Ahora, por ejemplo, también tenemos harta gente de geografía para hacer temas de georreferencia, plano. Claro, necesitamos esta articulación, pero siempre en esa lectura, que sea un diálogo, que entendemos que es una construcción de saberes y que sea un tecnicismo a favor de la lucha de estos pueblos. No sé si me explico. Así un poco, pero de verdad todo el apoyo de ustedes se agradece muchísimo. Ahí yo les dejé un correo, Transición Post-Extractivista Eduardo Gudinas. Segundo, nuestro correo es Agua en Marcha, así que si cualquiera quiere apoyar, sumarse de verdad a tu ofrecimiento, se agradece muchísimo cualquier tipo de apoyo, sobre todo porque nos faltan muchas manos en el ámbito más, por llamarla así, ciencias duras. Está el Facebook del Movimiento por el Agua de los Territorios, y lo que nosotros hacemos muchas veces también es ir, entre comillas, articulando con otros territorios, organizaciones, ciertas temáticas afines. Por ejemplo, obviamente el tema de los agronegocios los tendemos a vincular con los territorios que están afectados sobre esa situación, versus cuando hay temas, por ejemplo, de la afectación del monocultivo forestal, lo vinculamos a las organizaciones vinculadas ahí, o la piscicultura, muchas organizaciones que están pasando lo pésimo, o cosas que parecieran energía limpia y renovable. La energía eólica en Chiloé está generando todo un quiebre a nivel de restauración y de mantención de ecosistemas y territorios. Entonces ahí vamos haciendo los enlaces, así que muy bienvenido y bienvenido todo lo que ustedes nos puedan generar de apoyo, y siempre la difusión va a ser una herramienta fundamental para esto. Gracias. Perdón. No, eso, gracias por la información. Ahí voy a echarle un vistazo ahí a lo que has mandado. Quiero dejar aquí el mail que dijiste, Francisca, aguaenmarcha@gmail.com. Sí, para dejarlo en el chat. Y nos estaba pidiendo la palabra Ana. ¿Puedes sacar el mute de tu... ¿Ahora? Ya, ahí sí, sí. Uy, ahora me perdí con el... ¿Ahora? ¿Me escuchas, Francisca? Sí. Te escuchamos perfectamente. Ya. Hola, Francisca, mira, yo soy de provincia de Valparaíso. ¿Ya? Primero, agradecerte un montón todo lo que la introducción que tú haces para el tema del agua. Yo la verdad que desde el sistema que no había estado en no vi las láminas, así que después me voy a tratar me voy a meter para ver si puedo revisarlas. Pero quería hacerte dos preguntas. Si ustedes como movimiento han podido
articularse también con los otros movimientos que hay. Por ejemplo, acá al lado nuestro de la provincia de Petorca, que es Modatima, pues creo que a través de la articulación del movimiento social es cómo vamos a poder seguir levantando el tema del agua. Entonces, o sea, yo al escucharte me doy cuenta de que están ustedes bien, como bien armados, bien organizados. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué pasa con las otras organizaciones que existen y si ustedes han podido también conversar con ellas? Y lo otro es que tú con mucha fuerza dices que hay que derogar el Código de Aguas, que yo también creo que es un problema esencial. ¿Cómo visualizas tú eso? Y con la nueva Constitución también, ¿qué pasa? ¿Cómo realmente nosotros vamos a poder caminar a ese cambio? Porque yo también creo que el problema de raíz esencial está ahí. Pero ¿cómo vamos para eso si todavía hay mucha desinformación, todavía no estamos con este tema asumiéndolo como algo tan grave? Eso, y muchas gracias, y te voy a seguir. Ay, ahora déjame colgar acá. Ya, muchas gracias. Obviamente las preguntas, ojo, yo creo que también cuando uno habla desde un movimiento social hay que entender que son procesos de construcción. Y creo que justamente no hay que olvidar nunca que una característica de los movimientos sociales que tiene su riqueza y dificultad. Yo creo que los que participan en la asamblea tienen claridad respecto a eso. Respecto a quiénes somos, en un momento Modatima era por parte del Movimiento por el Agua, Modatima se retira y ha generado en sí mismo su propio movimiento. Obviamente caminamos absolutamente en conjunto, articulado por la desprivatización de las aguas, pero tenemos modalidades de trabajo un poco distintas. Nosotros tenemos una perspectiva más plurinacional, tenemos una perspectiva feminista, estamos en articulación, por ejemplo, el Movimiento del Agua, en Petorca está la Escuela de Agroecología Germinal, que es de la Ligua. Entonces, como todos los movimientos sociales, tenemos ciertas particularidades, formas de trabajo y visión que son distintos. Nosotros somos muy enfáticos con la derogación del código, y no somos tan partícipes en la reforma que sí ha sido más Modatima. Voy a insistir, eso no quita que para 22 de marzo, 22 de abril, en los espacios que nos hemos encontrado, estamos conversando constantemente respecto a la gestión, pero tenemos una mirada más desde el ámbito territorial comunitario, por decirlo así, y más vinculado con temas como los derechos de la naturaleza. Pero Modatima sin duda hace un trabajo importante de visibilización, de cobertura internacional que nos parece relevante. Pero si ustedes ven lo mismo, organizaciones pobladoras, feministas, tenemos nuestras realidades y particularidades, y yo creo que también es parte del aprendizaje político. Que la diversidad no permita no articularse, pero somos diversas y tendremos que funcionar y aprender a caminar desde esa diversidad, respetándolo. Que no nos convierta jamás en enemigos y en el adversario, nunca perder el foco. Y eso yo creo que es súper importante para todos nuestros quehaceres, no en lo socioambiental, sino en todo ámbito. A ver, yo entiendo cuando ustedes dicen, qué complejo, cómo ustedes proponen, cuál es, bueno, acá también me están diciendo exactamente lo mismo, como este tema de recuperar y administrar el agua. Es que de verdad, para nosotros y nosotros no hay forma mediante el Código de Agua actual. O sea, es que no hay. ¿Cómo se va a recuperar y administrar el agua si es que tú estás generando una forma que tú puedes comprar los derechos de aprovechamiento y dejar la comunidad completa sin agua? Mientras existe esa figura, puedo hacer todos los esfuerzos, decretos aleatorios, complementarios, políticas municipales, pero si lo esencial está, no hay cómo. Entonces, un poco si ustedes hablan con la ACES, con la Coordinadora Feminista 8 de marzo, todo este cambio, la revuelta se dio porque nos damos cuenta que el cambio es estructural. Entonces, realmente, lo que podemos hacer nosotros y nosotras ahora como Movimiento del Agua lo hacemos, es adscribir a las nulas leyes que nos protegen, que realmente son nulas, adscribir a denuncias internacionales, adscribir a movilización. Son movimientos sociales y lo que más hacemos es movilizarnos, porque justamente vemos que desde el dispositivo funcional está súper difícil. Entonces, como le decíamos, hay gente de nuestro movimiento que son parte de la APR, hay otra gente que son más autónomos. Parte del movimiento, por ejemplo, la Red de Defensa de los Territorios, donde hay comunidades mapuche, donde tienen acciones directas y donde además ahí la lucha es desde las economías territoriales, locales y solidarias. O sea, ahí hay una apuesta. O desde la Escuela de Agroecología Germinal en Petorca, es la agroecología y el intercambio con otras campesinas y campesinos de semillas. Entonces, tenemos experiencia más autónoma, tenemos incidencia y debate desde el institucional, pero tenemos claridad de que la derogación es el primer paso.
¿Cuál es el desafío? El mismo que estamos teniendo todos los que estamos acá, entre comillas, en este momento. Es que esto es estructural, no solo el agua, sino la educación, la salud, la vivienda. Y en ese sentido sí creo que ha habido una articulación estos últimos 2 años, que por ejemplo, la Coordinadora Feminista 8 de marzo, la ACES, la misma CAT, la Asamblea Territorial, tenemos vinculación todos los movimientos sociales. De hecho, como yo les decía, nuestro Comité Socioambiental articula Movimiento del Agua con la Coordinadora Feminista 8 de marzo. Y ha sido importante para nosotros entender desde lo diferentes que somos, porque también tenemos lecturas distintas, que la necesidad es articular. Y la desprivatización del agua no se puede enmarcar solo en una acción puntual, es desprivatizarlo todo. Entonces, si ustedes me preguntan, sigue siendo una agenda fundamental la construcción, ojalá lo más horizontal, hacia una nueva constitución. Qué difícil con una pandemia, qué difícil con represión, pero vamos paso a paso, sí hay acciones, sí hay elementos que estamos muy interesados en visibilizar, por ejemplo, dar a conocer nuestro decálogo, que es, como les decíamos, un proceso participativo que se está construyendo. Ahora nuestra segunda etapa, el 22 de abril, estén pendientes en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, de este decálogo. Y nuestro desafío el 2020, vamos a ver, es proponer gestiones comunitarias del agua por cuenca, sistematizando experiencia, ahondando cómo podría ser para generar una suerte de, podríamos decir, medidas técnicas, pero a la vez plurinacionales, entendiendo lo diverso, para ir pensando cómo podemos ir gestionando esto. Así que nada, grandes desafíos, muchas gracias por las preguntas, siempre más las preguntas nos sirven como movimiento para seguir pensándonos, los transmito, así que muy agradecida por este espacio y nada, arriba las y los que luchan. Sí, muchas gracias de nuevo, Francisca, gracias por las preguntas. Yo creo que vamos a ir cerrando esta charla de hoy, que tuvo muy buena participación, llegamos como a casi a 30 personas, así que se nota que es un tema que a todos nos genera mucho interés y que es difícil, así que hay que seguir en esto. Te agradezco mucho, Francisca, por participar con nosotros, entregarnos tu conocimiento. Y quiero dar las gracias a todos los que estuvieron aquí presentes e invitarlos como escuelita a que sigan en las actividades que nosotros estamos haciendo. Como les decía al principio, estamos todos los sábados, como a esta hora, haciendo charlas de autoformación. Y los días miércoles, también atentos en las redes porque estamos entregando algunos links, haciendo algunas actividades, algunos tips. El próximo sábado, como a esta hora, vamos a estar presentando una de las iniciativas territoriales que partió justamente en una de las escuelitas, durante uno de los talleres de la escuelita que se llama Barrio Circular. Se generó un grupo y va a venir alguno de nuestros amigos de ese grupo que se formó, que tienen varias iniciativas en el barrio, así que nos van a estar presentando eso el próximo sábado 25. El día miércoles vamos a tener un taller que nos va a presentar el profesor Peña Muñoz, que se trata de lecturas en familia en tiempos de crisis, donde el objetivo va a ser estrechar lazos presenciales en familia en estos tiempos complejos. Así que les dejé un link también a todos en el chat para que nos den su opinión sobre las charlas que estamos haciendo, así como escuelita podemos seguir creciendo, mejorando. Y ¿qué más? Quedaron ahí también en el link en este chat todos el correo que mandaste, Francisca, el YouTube, los canales, para que puedan conectarse también contigo y sigamos en contacto. Creo que con eso damos por terminado. Y cualquier cosa, ustedes me piden pues material, información, así que ahí disponible de repente pasar, no sé, texto, eso quería. Así que bueno, quizás verle la cara a algunos, los que estén, pedirme, es raro siempre esto de hablar con circulito, así que para el final siempre... Para la despedida sería muy bueno que aprovecháramos de estar todos en el chat. Así aprovecho de sacar una fotito con todos, a ver qué más falta ahí, si todos pueden abrir sus camaritas. Qué bueno.
Qué lindo, va a quedar una linda foto. Ya pues, muchísimas gracias, nos vemos en una próxima actividad. Chao. Chaito. Chao.